otros temas. Un estudio realizado por la Universidad de las Américas demostró que menos del 2% de la población de Santiago vive con el estándar de la ciudad en 15 minutos. Esto quiere decir que solo 113.771 personas de la capital viven con distancias reducidas de viaje entre sus casas y sus actividades diarias. Queremos conversar de esta situación. Estamos para eso con Carlos Aguirre, director de la Escuela de Construcción e investigador del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias a ti, Carla, por la invitación. A ver, lo primero que quiero entender es qué es esto del estándar de los 15 minutos. ¿Qué debería pasar? Que yo en 15 minutos desde mi casa estoy en cualquier lugar que necesite ir, estoy en mi trabajo. ¿Cómo lo definen? Bueno, es una discusión que viene hace tiempo y que responde a la ciudad caminable. De hecho, si uno revisa lo que ocurre en las ciudades que son más pequeñas, en Chile o en cualquier parte del mundo, en general tienen una capacidad de viaje de no más de 15 minutos caminando o 15 minutos en algún tipo de transporte. El estudio nuestro, sí, lo circunscribimos a las actividades propias de lo cotidiano, dígase ir al colegio, tener paradas de buses, farmacias, servicios, etcétera, y con eso calculamos ciertos indicadores. La metodología está en el paper que publicamos la semana pasada, donde identificábamos claramente cuáles eran las partes de la ciudad o las zonas de la ciudad que tenían acceso a esta ciudad de los 15 minutos. Ahora, estos 15 minutos responden también a una lógica bien particular, y es ni más ni menos que lo que se demora una persona que hace multiviaje, dígase hombre o mujer, con cuidados parentales, o sea, con un coche o con algo donde no puede cambiar de modo. En este estudio no incorporamos las condiciones laborales, producto de que hay una jerarquía, al igual que la educación terciaria o los centros médicos de mayor complejidad, a la luz de que no podemos tener una universidad por cada barrio, claro, ni menos un hospital de alta complejidad en cada barrio, pero sí a nivel de ciudades eso se logra mantener en ciertos niveles de jerarquía. Ya, pero esto es más exigente que las comunas o los barrios cuenten con todo el equipamiento necesario, ¿no? Porque me llama la atención lo bajo de la cifra, el 2%. Uno pensaría que en Santiago, sobre todo, no sé, en el sector oriente de la capital, donde evidentemente hay más comodidades y más ingresos, tenemos varias comunas y varios barrios donde hay un equipamiento con farmacias, supermercados, colegios bastante cerca. ¿Qué es lo que sube el estándar de los 15 minutos y que entonces ni siquiera esas comunas alcanzan a cumplir? Lo que pasa es que hay un porcentaje importante de las comunas que tú comentas que tiene que ver con el viaje a pie. El viaje a pie de esta persona con cuidados parentales y que no tiene cambio de uso. Si nos vamos hacia otras zonas del sector oriente, lo que resulta es que existen estos accesos, pero con un cambio de modo, o sea, en el fondo ocupando automóvil o ocupando algún medio motorizado. Donde efectivamente, por ejemplo, en el caso de las comunas del sector oriente, esto se concentra en sus núcleos urbanos históricos y eso hace que exista una caminabilidad, digamos, por decirlo de alguna forma, en espacios bastante reducidos de la ciudad, donde pueden acceder, por ejemplo, a educación, a salud, a espacios como librerías, cultura, etc. Ahora, tú me decías que dejaban fuera del estudio el aspecto laboral, porque me imagino que ahí no depende tanto del equipamiento de la comuna, sino más bien de las posibilidades que cada persona tiene y la conformación también de los centros laborales que hay en la región metropolitana. Acá tenemos marcadas tendencias de barrios donde se instalan las oficinas. Antiguamente podía haber sido el centro de Santiago, hoy día tenemos también algunos polos en el sector oriente. Eso define mucho, me imagino, la posibilidad de que la gente en 15 minutos llegue a cada lugar. La verdad es que es al revés. En la región metropolitana la gente puede estar 1 hora arriba del transporte para poder llegar a su trabajo. Claro, por supuesto, pero ahí hay una discusión interesante de realizar. Una ciudad en condiciones como las que tenemos hoy día, con un proceso importante de reducción de la producción de carbono,
con una consideración importante respecto al tiempo de viaje y el tipo de contacto que se tenga. En un escenario en COVID, post-COVID, llámalo como quieras, ahí hay una discusión relativamente interesante al respecto de eso. Y con una economía basada en servicios, por lo tanto oficinas, no una economía industrial, efectivamente podría tener un nivel de descentralización. Ya. Entonces, tal como nos dijeron ayer por Twitter, la ciudad de 15 minutos es una utopía. Estupendo, es una utopía con lo cual podemos ir avanzando, porque Ya, las o sea, condiciones particulares de nuestra economía van para allá. tú dices que hay correcciones que se podrían hacer, que en el fondo se podrían, Por me supuesto. imagino, relocalizar oficinas. Ahora, lo que generalmente ocurre es que la gente opta por estar en lugares que le permitan estar más cerca de la oficina, más cerca del colegio. Hoy día hay una preferencia, por ejemplo, de vivir arrendando y la gente que puede comprar comprando cerca de un metro, porque el metro ha significado el llegar rápido a los distintos lugares. Exactamente. También hay que entender que esta subida, este acercamiento al metro, también nos genera una puja al alza de los arriendos que a la vez expulsa a ciertos niveles de la sociedad. Nosotros el año pasado publicamos un artículo bastante detallado sobre lo que ocurría en el barrio Santa Isabel de Santiago y cómo habían aumentado los arriendos y cuáles eran las condiciones sobre las cuales aumentan. Y una de ellas es justamente la accesibilidad a bienes y servicios públicos. Ahora, ojo, aquí hay un tema que es interesante y es cómo discutimos para adelante una ciudad que tiene que ser más eficiente en su producción de gases de efecto invernadero en primera instancia y en segunda instancia en su manejo ante esta epidemia o las futuras. O sea, en el fondo ya no es la ciudad industrial de los años, nunca tuvimos ciudad industrial en Chile, pero la ciudad industrial a nivel global, donde tengo una masa de obreros que van moviéndose de un lado a otro en la ciudad para poder hacer producción de bienes y servicios. O sea, estamos en una economía terciaria donde existe una cantidad importante de servicios que pueden ser relocalizados, repensados e incluso tener los incentivos pertinentes para poder entregar nuevas cosas. Ayer dimos un par de vueltas, estuvimos conversando con algunas personas, en especial en la Plaza Puente Alto con mis colegas investigadores, y resulta que la gran mayoría de ellas iba al Serviestado, a la casa vecina, y se habían movido 40 minutos en transporte público, Claro. porque en su comuna no había. Entonces, ¿hasta qué punto podemos repensar esa situación? Ya, y el repensar esa situación consiste en qué fórmula, porque además habría que sumar a todo lo que estamos hablando la inequidad que hay en nuestras ciudades. Hay una brecha, obviamente, socioeconómica súper marcada. Y yo recuerdo, no sé si te acuerdas tú, Carlos, pero cuando Joaquín Lavín propuso o anunció esta torre de viviendas sociales en las inmediaciones de la Rotonda Atenas, él decía que esa era una manera de traer a la gente hacia lugares con equipamiento, con supermercado, con colegio, con todos los servicios. Recuerdo que en ese momento salió a discutirle la fórmula, creo que era intendenta, Carla Rubilar, creo que era intendenta en ese momento, que ella decía, no, la fórmula es llevar los servicios a zonas de la periferia para que puedan ser más autosustentables. ¿Cuál es la forma de reorganizar, a tu juicio, para que la utopía al menos sea un horizonte hacia dónde llegar o ir avanzando? ¿Cuál es la fórmula para reorganizar una mega ciudad, además, como es la región metropolitana? A ver, yo creo que en ambas condiciones hay acto de verdad. En primera instancia, poder descentralizar las zonas que están, comillas, conquistadas por las clases medias y las clases medias altas. Y las clases altas puede ser interesante a la luz de distribuir algo que ya existe. Sin embargo, la propuesta de la ex intendente Carla Rubilar, que corresponde a los diamantes de barrio, que era llevar servicios públicos a ciertas zonas específicas de la ciudad que tenían baja presencia de estos servicios, también es un punto interesante a complementar. O sea, yo no los vería como caminos separados, todo lo contrario, los veo como caminos complementarios. Ya. Sin embargo, hay un tema que es importante, ¿ya? Y que corresponde a cómo vinculamos esto a la oferta inmobiliaria, cómo vinculamos esto a la producción inmobiliaria de la ciudad. Porque si vamos a tener, por ejemplo, lo que bien decía mi amigo Rodrigo Hidalgo en un texto maravilloso de hace 15 años atrás, la privatópolis,
¿ya? Esta ciudad de lo privado, donde están todos los servicios, y por otro lado, los servicios públicos que tienen que llegar a todos los lugares por decisión constitucional, claramente vamos a tener asimetrías importantes. Ya, Entonces, es ahí donde yo creo que está el queso central, digamos, el gran problema. ¿Cómo se va haciendo eso? Porque hay propuestas sobre la mesa. Me ha tocado entrevistar varias veces a Rodrigo Durán, por ejemplo, que siempre me hace reflexionar o nos hace ver o preguntarnos por qué, por ejemplo, la plusvalía del metro se la quedan finalmente las inmobiliarias que construyen cerca del metro. De ahí, desde la Universidad de Santiago, desde la USACH, proponen que en el fondo pudiera haber como bandas, por así decirlo, donde el propio metro tuviera una participación y se hicieran, no sé, viviendas sociales o viviendas a un precio justo, o el Estado a través de otra figura. ¿Algo de ese tipo sería un modelo para corregir? Porque tú me dices al final que esto no puede quedar como a disposición simplemente del mercado, porque ahí obviamente llegan las inmobiliarias, se quedan con ese predio sube de valor y ese valor se traspasa finalmente a las personas que compran o arriendan y hace que sea inaccesible para aquellos que no tienen esa plata en su poder. Mira, hay mucha experiencia internacional y eso yo creo que es importante mirarlo, sobre todo ante el debate constitucional. Uno de los elementos importantes corresponde a lo que se llama la redistribución de plusvalía, que es parte de lo que está planteando la Universidad de Santiago. Yo los invito a que revisen. Me equivoqué yo, perdón, es Rodrigo Martín, ¿eh? para darle el crédito. Rodrigo Martín. Martín, sí. Perfecto, de Rodrigo. Les recomiendo que revisen un artículo que publicamos en febrero de este año con Francisco Vergara, en la revista ACE, donde hacemos una simulación de cómo sería la aplicación de la redistribución de plusvalía con la ley colombiana para ir a Razabal, en el caso de Santiago. Y vemos qué le pasa a los proyectos que existen en términos inmobiliarios y si estos siguen flotando o no siguen flotando. Ese tipo de redistribución nace por la reinversión de esas plusvalías en bienes públicos. En bienes públicos, en placas comerciales, etc. O sea, tiene una solución posible. Ahora, eso lo digo que es interesante llevarlo al debate constitucional, porque aquí hay dos cosas que se traspapelan. La primera tiene que ver con el derecho a la ciudad o el derecho a la accesibilidad a los bienes y servicios, y por otro lado tenemos el derecho de la propiedad de captar esos plusvalores que genera el Estado o que genera el acto administrativo de aumentar la constructibilidad de una determinada zona. Entonces, ahí hay un debate interesante, que no es solo debate técnico, sino que también es un debate de juristas, o sea, de expertos constitucionales. Porque el álgebra de la ley nos indica ciertas cosas que nos permitirían mejorarlo o no mejorarlo. Por ejemplo, el artículo del derecho a propiedad de la Constitución del 80 es muy parecido al de la Constitución del 25. Y la Constitución del 25 sí nos permitiría hacer esto y esta no. Entonces la pregunta es ¿dónde está la diferencia, dónde está la trampa? Ya, me queda claro que este sería uno de los avances y ahí está bastante en línea con lo que yo te decía, habíamos conversado alguna vez con Rodrigo Martín. Pero ¿qué otro tipo de cambio de criterios debería haber? Porque me imagino que no es solo redistribuir el dónde o quién se va a quedar con esa ganancia y cómo hacer más accesible los mejores lugares o los lugares más equipados de las ciudades para las personas, sino también hacer ciudades que sean caminables. Y ahí muchas veces muchos le tiran las orejas a los arquitectos, a los ingenieros. Se dice que en Chile en general tenemos muy poca planificación, que no hay como alguien que mire desde arriba el que las cosas entre sí conversen, que la ciudad sea caminable, que un edificio tenga más o menos una estética similar al de al lado. Bueno, ¿cómo se puede mejorar en ese sentido? Porque también me imagino que hay que hacer ciudades que sean amables para que si estamos un poco más cerca también nos den ganas de caminar incluso. Claro, hay un tema con los espacios públicos, que en algunas zonas de la ciudad, por aumentar la cantidad de viviendas o la cantidad de unidades, hemos generado efectivamente algunos espacios que son subestándar respecto a lo que deberíamos tener. O sea, veredas muy pequeñas, principalmente consideradas para automóviles y no para personas que van a caminar. Ese es un debate que se viene dando hace 30 años. Jane Jacobs lo plantea en los años 60. Y llega a estos lados hace 35 años.
y que no hemos logrado resolverlo, producto de que nuestra planificación responde a unos instrumentos que al final te planifican por lote o por rol del Servicio de Impuestos Internos, y no por un espacio mayor que sería un área de intervención, que incluiría, por ejemplo, los espacios asociados a los bienes, servicios, a los espacios públicos, etc. Bien, pues interesante. Gracias, Carlos, también por haber conversado con nosotros sobre esto. Importante reflexionar y repensar la ciudad en la que vivimos y ojalá que sea lo más amigable posible. Carlos Aguirre, director de la Escuela de Construcción e investigador del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Carla. Saludos a todos. Nos vemos.